va, María? Buenas noches, Bien, bienvenida. muchas gracias. Mire, tres ¿Cómo andan? caballeros elegantes la estamos recibiendo, Estoy no impactada. cualquiera. Estoy impactada. Y además puntual. Escúchame. Anoche a Esloto anoche le entregamos como 10, 15 minutos, para usted como ¿Se una quejó? dama. No se No. queja. No es lo bien. nuestro entregar puntual, no es lo nuestro. Ah, o sea que no se me haga hábito. No. Eso es lo que me están aclarando. Exactamente. Hoy es de bienvenida nomás. Ah, bueno, les agradezco el gesto, chicos. No, por favor, usted se lo merece. Bueno, María, un gustazo, Bueno, gracias, un gusto, de verdad. Y contanos algo de qué vas a tener esta noche y de qué se va a tratar. 50 minutos. Bueno, vos sabés que un poco lo pensaba mientras los escuchaba a ustedes. Van 3 meses, justamente se cumplen hoy, ¿no? Del gobierno de Mauricio Macri. Y es obvio que la inflación es lo que más la está golpeando con relación a qué está pasando y si realmente va a tener esos 6 meses de gracia que de alguna manera viene pidiendo el macrismo para transitar este tiempo, Ya con ¿no? el anuncio recién, viste, de las 13 que está en la Claro. calle en abril, me parece que se ha terminado ese tiempo. Sí, hay que ver ahí si la pulseada cambia o no en ganancias. Vamos a estar hablando un poquito de lo que está pasando en el Congreso, donde Sí. ya no solamente el debate es el tema de los buitres, si le van a dar o no el endeudamiento que pide para cerrar con los buitres en Nueva York, sino fundamentalmente si ahí hay realmente fuerza o número para revertir el decreto de Macri de ganancias, Claro, ¿no? sí. Me parece que es el gran tema, ¿no? Sin lugar a dudas, después del acuerdo con fondos buitres, se viene porque todos los bloques van a querer sacar un poquito de tajada política, sobre todo el Frente Renovador, ¿no? Bueno, ahí lo vemos, ¿no? A Sí. Sergio Massa haciendo valer su número mucho, no solamente en la provincia Sí. de Buenos Aires, sino en el Congreso Nacional, ante cada instancia, ¿no? Pero según hoy, viste, el WhatsApp entre Massot y Bocio, es más blando Massa que Bocio a la hora, parece, de pedir cuestiones, Ahí, o sea que lo llamé a Diego Bocio para preguntarle qué era ese intercambio de WhatsApp. Y él atribuye que en realidad, viste que cuál es verde o cuál es blanco respecto Sí, de quién sí, le escribe a quién. sí. Y dice que el tema de los sanguchitos y el mate se lo tira Mazota a él, Claro. diciéndole que él le había dado los Sí, sanguchitos. sí, nosotros ¿no? Yo lo dijimos pregunté, Berco me aclaró también que sí, yo pensé que era al revés, que los Sonaba raro sanguchitos los igual. reclamaba Bocio. Bueno, ahí cambia todo, porque Sí. era tipo, no me vas a arreglar con un Claro, sanguchito, exacto. si era Bocio el que lo decía era Exacto, distinto, totalmente. Exactamente. Pero también le Estábamos dijo, en otro escenario. también le dijo, vos nos querés secar, y eso Sí. sonó rarísimo. Eso sonó muy fuerte. Rarísimo. El vos nos querés secar sonó muy fuerte. Bueno, María, Sí. buen programa, y bienvenida. Muchas Buen programa. gracias. Estás bien recibida y bien recepcionada y bien rodeada. Me han tratado muy bien, debo decirlo, ¿eh? ¿Sí? Me han tratado muy bien. Bueno. No tengo nada que quejarme. Gato, Bueno. me entregan puntual. Todo. Me voy a jactar de eso ante Esloto. Saque pecho a Telo. Invitados de lujo, además, por lo que ya vimos. tras Beso, bambalinas. María, Sí, buen programa. Gracias a los tres, ¿eh? Dale, disfrutá. Chao, beso. Chao. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos. Esta es la primera edición de 50 minutos aquí en C5N. Vamos a conversar un poco, entre otros temas, si a Macri le está faltando un relato. Está con nosotros Hernán Lombardi, que es el jefe del sistema de medios públicos, que heredó, entre otras cosas, Tecnópolis, también el Centro Cultural Kirchner, y que está a cargo de lo que es la programación de Canal 7. Le vamos a preguntar por Fútbol para Todos, qué está pasando, por qué Canal 7 les ha entregado lo que son los partidos más apetecibles a los canales privados. Y como le comentaba recién a Gustavo Silvestre, vamos a estar charlando también con lo que es en este momento la caja de resonancia en el Congreso Nacional. Hay 3 representantes de los 3 bloques que tallan en el Congreso. Con nosotros Eduardo Amadeo, que está liderando ahí la discusión, tratando de sacarle los votos al Frente Renovador. Está Grandinetti, que es el vicepresidente del bloque de Sergio Massa. También Edgardo de Petri, con el kirchnerismo resistiendo, planteando que no tienen siquiera que bajar al recinto para dar quórum en esa discusión. Y para el final, que es un momento más reflexivo en nuestro programa, ya lo van a ir conociendo, está con nosotros el filósofo Tomás Abraham. Así que los invito a quedarse esta noche con nosotros. Ya arrancamos en la conversación con Hernán Lombardi, ¿eh? ¿Qué tal, Hernán? Buenas noches. ¿Qué Gracias tal? por ¿Cómo venir, estás? ¿eh? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Felicitaciones por que salga todo bien este nuevo comienzo. Bueno, muchas gracias. Necesita Macri, uno ve, y por un lado un reclamo de los macristas pidiéndole un discurso más duro, quizás eso hizo Macri cuando inauguró las sesiones en el Congreso, planteando una herencia muy complicada.
pero también una cierta impaciencia a la gente y unos movimientos de gremialistas, etcétera, con lo que está pasando, sobre todo con la economía. ¿Cuál es, digamos, necesita un relato propio este gobierno frente a un escenario como este para transitar además estos meses que ellos mismos están admitiendo que están complicados? Mira, viste que la palabra relato quedó como menospreciada en los últimos tiempos, básicamente porque se había construido una historia ficticia sobre la realidad. A mí justamente me toca administrar, que fue lo que me dio el presidente Macri, el núcleo mismo de ese relato que estaba no solo en Canal 7, en Radio Nacional, pero también en Tecnópolis, en CCK, e inclusive llegó a teñir algo que nacieron como excelentes ideas, como eran Encuentro Paca a Paca. Al final, vos viste como también hubo un deslizamiento hacia las cuestiones de propaganda. Por lo tanto, la palabra relato está cargada está desvirtuada y ha perdido valor. Pero a mí siempre me parece que la explicación de los hechos de gobierno y los actos de gobierno es algo importante, porque es construir una racionalidad sobre lo que ocurre. Y básicamente acá, bueno, vos lo decías recién, si uno explica, decir, hoy hace 90 días. Sí. 90 días, después de un régimen que duró 12 años. Entonces, buena parte de todas las consecuencias de lo que hoy estamos viviendo se maduraron en esos 12 años y no en estos 90 días. Y esto no quiere decir desligarse de responsabilidades, pero quiere decir poner sentido común y tener una cierta noción pedagógica sobre cuáles son los problemas que estamos viviendo. Ahora, si uno escucha por decir un ejemplo, el kirchnerismo dice, en realidad están haciendo este planteo de una situación mucho más desastrosa que en la que en realidad heredaron para justificar el ajuste. Es la forma de crear una situación que les justifique o que le permita decir, bueno, tengo una necesidad imperiosa de volver a endeudarme y de ajustar. Bueno, yo diría, vamos a algunos números grandes, pero para no aburrir, la inflación. La Argentina estuvo segunda y tercera en el ranking de inflación del mundo en los últimos 3 años. ¿Qué pecado cometimos? ¿Cuál es la maldición que tenemos para la cual tener la inflación que tuvimos todos estos años? ¿Somos torpes? ¿Estamos orinados por alguna bestia voladora? No, fue la cuestión del gran desmanejo de los asuntos públicos. Yo te diría otra base absolutamente concreta. Pasamos de 2 millones de empleados del Estado a 3,5 millones de empleados del Estado y no ganamos productividad por eso. Y lo cargamos fiscalmente a toda la economía argentina con algo que nunca había sido. Ahora, porque el tema empleo me interesa, pues es un tema delicado. Clave. Y pasa también que cuando el Estado empieza a despedir, los privados encuentran también una situación en la que, bueno, se puede ver reflejado también que hay despidos en el Estado y que empieza a haber también en el sector privado. Sí, pero pongamos esto cifras y sentido común. Sí. Todos nosotros el año pasado nos escandalizábamos cuando mirábamos el boletín oficial, sobre todo los últimos 6 meses, y ni que hablar después de las elecciones, nombramiento. Simplemente lo que se está haciendo es tratar de ordenar el desmanejo brutal del último año. Yo te digo las áreas que manejo yo. A ver. Bueno, hay un punto ahí interesante, porque también para despedir, sobre todo argumentando que los que estaban no trabajaban o que eran familiares, hay un caso bastante emblemático entre las designaciones de familiares propios, que es el del ministro de Modernización, nada menos, que es justo el encargado de los despidos y los nombramientos. Y su mujer ha sido nombrada en el área... Ahí tenés un buen tema. A ver. Es el caso de la mujer del ministro Ibarra. Sí. En realidad es una responsabilidad mía, pobre ministro Ibarra, soy yo, que la conozco a Carla mucho antes de conocerlo a Andrés Ibarra, y me parece, y es muy interesante poner el punto. Primero, una profesional absolutamente idónea, y segundo, de absoluta confianza, María. Yo te digo una cosa, ¿por qué hace la administración? Yo te voy a dar 4 o 5 números y déjame para hacer una conclusión. Nosotros, vos sabés que tenemos TELAM. Sí. TELAM, cuando se fue el presidente... Es la Agencia de Noticias Oficial. La Agencia de Noticias Oficial. Sí. Cuando se fue Rodolfo Pousá, que fue presidente de TELAM en el 2001, eran 408 empleados. Hoy son 950. Cuando en el Centro Cultural Kirchner, en una precarización absoluta del empleo, porque las relaciones eran con las universidades. Tercerizadas con universidades. O sea, doblemente precario, porque vos tenías, llamémoslo, un contrato basura con un empleador de segunda
responsabilidad. Bueno, hay artistas que todavía no cobraron, que no sé Bueno, si ahí van a poder tenés, cobrar. ahí tenés, son- Sí. Pero no nos vayamos Pero al no me punto de la quiero, no me mujer quiero del del tema. ministro. Como nosotros justamente no agregamos, nosotros hemos entrado en Telam con 6 personas, en todo el enorme que es Canal 7 y Radio Nacional con, al día de hoy, 8 personas. En cada una de las instituciones entramos con poquísima gente. ¿Por qué? Porque no podemos seguir agregando esta pésima costumbre argentina a las capas geológicas. Sí. Cuando uno entra con poquísima gente, tiene que entrar con gente idónea y de mucha confianza. Sí, pero el argumento que la confianza pasa por el parentesco es el principio de la pero no es el justificación parentesco. del nepotismo, No, digamos. por porque supuesto, pero tampoco puede ser una discriminación en sentido sobre todo inverso, si es ¿no? el ministro que está a cargo, digo, no Pero es por cualquier eso- ministro, es por eso, exactamente el ministro encargado En de este los caso en despidos. particular, Sí, el que hay que hablar sí. es del ministro Lombardi, que es el que tomó la decisión, ¿eh? Y yo me hago, viste, cargo y la verdad que ni siquiera tuve una sugerencia del ministro Ibarra. Y lo Para digo, tomar a su mujer. por supuesto que no. En un cargo importante. Sí, en un cargo de los 6 personas que designamos en Canal 7 para tomar la conducción de 2.700 empleados. Ahora hablemos de... Vos date cuenta, pero no Sí. quiero perder esa magnitud. Para no seguir agregando las capas geológicas que habitualmente ha tenido el Estado, tenemos que trabajar con mucha seriedad y mucha responsabilidad y con gente idónea y de confianza. Ahora, con Canal 7, a mí me cuesta entender que siendo que el Estado financia el fútbol a través del contrato con la AFA y que percibe ahora con la entrega, la transmisión en canales privados, solo un porcentaje de lo que cuesta ese contrato, Canal 7, que podría tener desde su pantalla no solo una cobertura mayor en todo el país, sino además la posibilidad del rating también para promocionar otros programas, lo ceda y le ceda los mejores partidos a los privados. Bueno, ahí va el punto. Pero vos fíjate lo importante que es esto. A ver. Hasta ahora, ¿cómo funcionaba? Funcionaba donde todo lo producía Canal 7 y como no llegaba con su propia pantalla, lo cedía a otras señales. Lo cedía, vos habrás visto que los partidos eran por Canal 7, Crónica, Canal 26, Sí. América, etcétera. ¿Cómo se entregaban esos partidos? Se entregaban el partido a lata cerrada, como se dice en televisión. Es decir, con la publicidad Sí. gubernamental metida dentro. Sí. Lo que era un gigantesco aparato de propaganda del gobierno kirchnerista, un gigantesco aparato que excedía a Canal 7, porque no era solamente Canal 7, Sí, sí, sino no, era eso toda la coincido. pantalla. ¿Qué hicimos nosotros? Permitimos que en un concurso de precios otros canales tomaran la señal y las pagaran, concretamente. Hoy la televisión, todos los ciudadanos Sí. gastamos menos en fútbol para todos, son exactamente 170 millones de pesos menos. Que es el 10% de lo que cuesta el contrato con Eh, la AFA. O sea, No, bueno, porque no, eso está mal hecho el número porque Es un por el semestre. primer, es por el primer, y bueno, es un semestre corto. 20%. Sí, es el 35%. Sí, no cubre los costos Pero por su- ni de pero- cerca. Pero ¿de dónde venimos? Venimos de cero. Está bien, se pero, ponía todo. pero María, se está ponía... bien, pero el que no tiene cable y que no puede Sí. ver los canales privados, igual como ciudadano está pagando. Sale igual que antes. No sale igual que antes. No, porque la le la llega- transmisión me refiero. No le llega en Canal 7. Bajo mi responsabilidad está también la televisión digital argentina, que es todo el sistema de televisión Sí. digital con las antenas. Antes era igual, no nos equivoquemos. Antes, ¿cómo era cuando salías, vamos a decir, aunque sea competencia del canal, lo tenemos que decir, No, adelante. cuando salía por Crónica? Sí. Salía por Crónica, por cable en el interior por Crónica, y donde no había cable para que fuera el principio de gratuito, salía por la televisión digital Sí. argentina. Es exactamente igual, María. Sale por la televisión digital argentina. Sale para cumplir Pero los ahora, 3 digamos, pero principios. Canal 7 abandona una herramienta importante de rating, ¿no? Sí. Porque finalmente Y el le no, entrega los tenés programas razón. de mayor rating a la televisión privada. Sí. No solo eso. No solo entrega eso. Yo entiendo que... Perdóname, no solo sí. entrega eso. Entrega algo que estamos orgullosos de entregar. La posibilidad del gobierno de hablar bien de nosotros mismos. Del escándalo. No, pero bueno, está bien, pero ¿lo después de todo- entregamos a cambio de qué? De recuperar en este momento, en este poquísimo tiempo, de recuperar 180 millones para las infraestructuras del país que tan maltratadas están. A ver, no solo uno está contento, sino me parece que es el camino a seguir. Insisto, Sí. se cumplen los 3 principios básicos que tenías. ¿Cuál era? Todos los partidos. Y ahora son 15 partidos porque hay 30 Sí. 30 equipos en la primera. También a mí me parece una cuestión de demagogia de cuánto equipo hay en primera, pero bueno, corramos, los hinchas de Vélez siempre estuvimos en primera, así que Ah, bueno. no, Eso- no corremos ningún riesgo en ese sentido.
30 equipos. Sí. Todos los partidos, a todo el país y en forma gratuita. Eso se sigue cumpliendo. Y estamos... Ahora, ¿qué pasó? Sí, no usamos los segundos para hablar bien de nosotros mismos, No, bueno, sino pero que eso, recuperamos bueno, plata. pero eso es, no hago lo que le criticaba al otro que hacía Bueno, por mal, eso, entonces no tiene mucho estamos sentido. contentos que Esa eso no es suceda. la pregunta en Ahora, este caso. también digamos, Sí. en la enorme complejidad de esto, y hoy hace 90 días, y el campeonato empezó hace 40, Sí. la verdad que con la velocidad que se trabajó, es para estar contento. Por supuesto que para la segunda licitación, para el segundo campeonato, esperemos que esté todo mejor. Y como dice Mauricio en eso, cada día está un poco mejor, pero se inició un camino. No era escandaloso lo que pasaba. No, bueno, cuando yo fui te muy crítica del uso de Fútbol para Todos como herramienta de propaganda oficial. Sin embargo, me parece también que darle a los privados, financiarle a los canales de mayor rating de la Argentina la transmisión de partidos que tienen un enorme rating pero- garantizado a cambio de algo que no alcanza a cubrir los Bueno, costos vamos a y ver, resignarlo para la pantalla Canal 7, no sé. Ahora se recuperaron 170 millones. Se recuperaron 170 millones, que es lo que entró por esto. Vamos a ver cuánto entra mejor. Yo la verdad que va a haber que ver bien cómo está. Aparte, el mercado publicitario no pasa por su mejor momento. Habrá que ver todas las variables para darle total claridad a la operación. Pero que estamos en el sentido adecuado, no tengo la menor duda. ¿Y qué van a hacer con el Centro Cultural Kirchner? Cuando vino Hollande veía la transmisión de Canal 7 y ya lo llamaban Centro del Bicentenario. No sé si había una idea de cambiarle el nombre, pero... No, es Centro Cultural Kirchner, porque el bien, y lo dijo muy bien Mauricio el otro día en el discurso de apertura de sesiones, nosotros hablamos siempre pobreza cero, de guerra al narcotráfico y de la unidad de los argentinos. Pero él agregó el otro día, y habría que escucharlo bien, pero el pilar de estos tres pilares, el más importante, es la unión de los argentinos. Nosotros no podemos agregar, pese a todas estas cosas que tenemos que decir, porque si no, no estaríamos honrando la voluntad popular de mostrar toda la herencia recibida y si hay cuestiones penales, mostrarlas también. Pero no tenemos que dejar de considerar como bien supremo la unión de los argentinos. Yo no sé si yo le hubiera puesto Centro Cultural Néstor Kirchner. Es más, diría que no. No, pero bueno, es una decisión del Parlamento. Pero antes había dicho que había que cambiarlo. Nació como Centro Cultural del Bicentenario. Sí. Nació como Centro Cultural del Bicentenario. Después, por ley nacional, se cambió Centro Cultural Bicentenario Néstor Kirchner. Es una decisión del Parlamento. Pero me quiero detener ahí. Vos fíjate hasta dónde llegamos. Te voy a contar una anécdota que la verdad que no la conté, pero ahora la voy a contar en función de mostrar cómo funcionan las cosas. Vino una periodista cuando fuimos de Canal 7. No sé si lo viste por Canal 7, que ahora está muy bien, saco pecho. ¿Sabes lo que me preguntó? Después de la reunión con el presidente Hollande, que fue una reunión magnífica porque estuvo acuerdos muy importantes y la Argentina vuelve al mundo y todos los personajes de la cultura, la periodista de Canal 7 me pregunta, bueno, las preguntas obvias, de qué hablaron, el acuerdo, Tecnópolis y la Villette. Y la última pregunta fue, y yo la verdad que no me enojé. Bueno, te cuento la última pregunta. No me enojé. No, te cuento la última pregunta, depende de mí. A ver. Considerando que hoy hubiera sido el cumpleaños de Néstor Kirchner, ¿estuvo esto en la agenda del presidente Hollande y el ministro Lombardi? Y a mí, te digo, obviamente la pregunta no me parecía, pero ni siquiera me pareció chicana. Podría ser Era una periodista de Canal 7 al ministro. Sí. Y vos fíjate la reacción absolutamente, la primera vez que lo cuento, y esto pasó hace 15 días, la reacción absolutamente distinta cuando tomaron el tema de Juan Micheli con la Cámpora y La Plata. No, yo creo obviamente que hay un gran cambio cultural que tenemos que darnos, pero básicamente, María, ¿sabes qué? Tenemos que volvernos a escuchar. El primer acuerdo es volvernos a escuchar lo diferente. Bueno, pero también dice, aprender yo no sé qué de lo vínculo diferente. tiene. Admitamos que la pregunta es una pregunta rara. Sí, es una pregunta... Considerando que hubiera sido el cumpleaños. En la agenda con el presidente de Francia era rara. Nada, y te digo, hoy se lo comenté a Néstor Esclausero. Ni siquiera se lo había dicho, que es el responsable de noticias. Y ni siquiera de Canal 7. Porque me parece que es lo que corresponde, que tenemos que construir bueno, unos medios donde nos escuchemos más, hablemos donde un poco aprendamos más uno del otro. Justamente, hay quienes dicen que esto es más una postura que un ejercicio real. ¿Por qué lo digo? Acá tenés un ejercicio bien real, ¿no? No, pero quería hablar de lo de la doctora Piñata, porque dicen que es de un personaje muy conocido en Twitter, la doctora Piñata, que tiene un montón de seguidores, que es muy ácido, o ácida, no lo sé, con relación a aquello que comenta. Dicen que es un asesor de Hernán Lombardi quien hace la doctora Piñata, y se había como burlado de lo que fue el atentado Nuevo Encuentro, el local partidario Martín Sabatella en Villa Crespo.
Entonces decían, ¿cómo puede ser que estemos pregonando la tolerancia y que después frente a una situación Pero grave haya una burla por parte de Pero alguien ligado al ministro? separemos dos temas. Primero, Sí, el repudio al atentado de Nuevo Encuentro, en el caso de toda buena parte del elenco gubernamental, incluido yo, que fue a la media hora, fue inmediato. Nosotros tenemos que salir de la idea de la violencia política rápidamente. Y la segunda parte, sí. porque no quiero eludir, No, y además en pero hechos salir concretos, ¿no? Bueno, contundentemente. claro, sí. Pero no quiero eludir tu pregunta. No solo es eso. Nosotros pusimos en Radio Nacional, que estoy orgulloso de la programación que hizo Ana Herchenson para Radio Nacional, donde están todas las voces, donde puede estar desde el Cholo Gómez Castañón a Eduardo Aliberti, desde Román Lechman a Romina Mangel. Estamos orgullosos, es un placer escuchar la nueva Radio Nacional. Y seguiremos mejorando, pero en poco tiempo lo logramos. Pero está, ¿sabes quién? A la tarde, los sábados, Ingrid Beck. Ingrid Beck es la Sí. directora de Barcelona. Sí. Barcelona, por momentos, no sé, llama al infanticidio sobre la hija del presidente. No, el humor, y esto es una cuestión Sí, de son reflexión ácidos profunda, con todo el mundo en general. no puede tener digamos. límite. Sí, esta reflexión se hizo muy profunda en la Francia, en la Francia después de Charlie Hebdo. Y vos ¿Hasta dónde llegás? con el acordate las humor? reflexiones que había de mucha gente que decía, fueron demasiado lejos en la crítica al fundamentalismo islámico. No estoy diciendo que decían se lo merecían, pero de alguna forma decían fueron demasiado lejos. Y yo soy lo que piensa que la libertad nunca es suficiente. Nunca se puede tener límites a la libertad. Cuando empezás limitando un poquito la libertad, después, ¿quién tiene el medidor de Bueno, cuando ahí el acidómetro Está del bien, humor? pero ahí te acusaron de no haberlo hecho con una serie de despidos de la programación anterior, que estaba armada anteriormente. No, pero vamos a ir un punto de nuevo. La programación anterior, la programación que nos dejaron, firmada el 7 de diciembre, Sí, sí. el 7 de diciembre, la programación de Radio Nacional era una programación absolutamente de una sola mirada, y que era, para ser sintético, los periodistas de 678 expandidos a lo largo de todo el área de Radio Nacional, sumado al director de Tiempo Argentino. Eso estaba muy mal. A su vez, y yo viste que soy cuidadoso porque... es un Vos decís tema que ahora no tienen un sesgo de relato Pero por supuesto que no. gubernamental o maqueo. Por supuesto que no, y yo cuando lo veo, digo, a mí me enorgullece que Mario Weinfeld, con el cual yo puedo, he discrepado mucho y últimamente he discrepado más, pero me enorgullece que Mario Weinfeld esté en Radio Nacional. Me parece, pero ni siquiera lo vivo como un mérito, me parece que No. lo vivo como volver al sentido común, que la radio pública tiene que expresar todas las voces, si la pagamos entre todos, ¿por qué va a decir lo que pensamos nosotros? Bueno, Hernán Lombardi, muchas gracias por haber estado acá esta noche. Te felicito, Sí. te va a ir muy bien. Bueno, ojalá, muchas gracias. Bueno, y vamos a la mesa con los diputados, donde se está dando un debate fuerte, por adelante, por atrás, yo voy preguntándole al director por donde yo quiera. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Bueno, vamos a charlar un poquito de lo que está pasando en el Congreso Nacional. Eduardo Amadeo, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Alejandro Gardinetti, Grandinetti, ¿todo bien? Grandinetti, ¿Cómo bien, va? muy bien, muy bien. Y Edgardo de Petri, ¿cómo Hola, estás? ¿qué ¿Todo tal? bien? Todo bien. Bueno, vamos a empezar con Eduardo Amadeo, que es un poco el que tira la discusión en el Congreso, llevando la voz cantante por parte de Cambiemos en una de las comisiones en las que se debate el acuerdo con los buitres. Así es. Ha dicho Kicillof que los están extorsionando, que les están diciendo que esto o el abismo. María, vamos a dar un marco de dónde estamos para que la gente entienda. Argentina está en el veraz hace 14 años en el peor nivel. El que está en el veraz no tiene tarjeta de crédito, no puede comprar un lavarropa en cuotas, no puede abrir una cuenta bancaria. Esa es la situación de Argentina. Primero. Segundo, tenemos prácticamente toda nuestra deuda tomada en los tribunales de Nueva York porque así fue decidido por los que emitieron los bonos, inclusive el presidente Kirchner y su señora, con todas sentencias en contra. Llegamos a la Corte Suprema de Estados Unidos y nos patearon. Tercero, el aumento de la deuda en estos años por no haberlo resuelto fue de 6.000 millones de dólares, o sea, por minuto. Y tenemos un taxi que si no lo resolvemos aumenta todavía más porque estamos pagando arriba del 13% anual, aunque hay bonos que pagan el 100% anual. Con esta situación de estar en el veraz, con todo en contra, etcétera, etcétera, Argentina tiene cerrado el crédito en el mundo y vemos lo que pasa con nuestros dólares. No podemos rellenar la caja del Banco Central, estamos condenados a la soja.
El año pasado, Estados Unidos, Argentina por primera vez en muchos años tuvo déficit comercial negativo. Con todo esto, la respuesta racional es terminemos con esta historia. Terminemos con esta historia porque nos está comiendo vivos. Aunque el costo sea darle a los buitres, digamos, un valor de, digamos, ellos compran papel picado y terminan haciendo un negocio Ellos fabuloso. hicieron un negocio y la justicia norteamericana, ante Sí. quien Los bonos reconocían lo como convalidó. juri- Para mí, los buitres son una basura, son unos seres humanos despreciables, pero tenemos esta situación. Y a esos Bien. señores le recortamos el 40% de la deuda. ¿Qué dice Edgardo de Petri? Porque el kirchnerismo, ¿qué va a hacer? No, ¿Va a digo, bajar o no va a no, bajar al nosotros, recinto? Primero que el quórum no tiene que conseguir el oficialismo. Nosotros gobernamos 12 años, el quórum lo conseguimos nosotros, normalmente la oposición no nos dio quórum, y lo que nosotros planteamos es que vamos a bajar, cuando ellos consigan el quórum, nos vamos a O sea, sentar no van a dar y vamos quórum. nosotros no vamos No a dar van a quórum. dar Pero aparte, yo quería plantear algo, ese es el relato del tema externo, como todos los demás Un relatos. relato. Claro, como Acá- todos los demás relatos que Sí. hizo el ministro, porque la verdad que hay relato. Hay relato. Hay relato, por supuesto. Antes era el relato que nos acusaban de la cadena nacional de Cristina Kirchner. Ahora hay otro relato, que es todos los medios, monopólicos concentrados de este país, sobre la base del Grupo Clarín, que relatan que la Argentina está bárbara, ¿no? Que con Macri, que la devaluación está bien, ¿no? Porque dijeron, vamos a salir del cepo y van a llover los dólares, dijeron. Dijeron eso. Salimos del cepo, el dólar se fue al 16. Por supuesto que eso produjo una fenomenal estampida de precios. Fenomenal. En el último trimestre, 18%. No veníamos de una situación sin inflación, pero la ¿no? Para devaluación, decir la la verdad. devaluación de la moneda, sí, pero la devaluación de la moneda nacional presionó a los precios. Y aparte Sí, hizo sí. otra cosa, licuó salario. Licuó salario. Bueno, hoy- La pérdida, bueno, la CGT que haya dicho lo Hoy que se haya dicho. juntaron bueno, los pero tres- otra cosa, aparte Sí. de eso, perdón, otra cosa. Transfirieron de un plumazo 150.000 millones de dólares a los sectores exportadores. ¿Saben cuánto embolsaron las empresas exportadoras? 22.000 millones de pesos Los productores. de un plumazo. Y la rebaja a las retenciones de las mineras, otros 3.500 millones de pesos. Entonces digo, A ver, sí. el relato está. Mientras tanto, 50.000 trabajadores despedidos en el Estado y otros 50.000 en el sector privado. Entonces digo, esto que le hacen a los buitres es una concesión a los buitres, es que Griesa ganó, le estamos pagando a Paul Singer, Sí. que nos hizo Bien. nos hizo parir dejarlo- en el mundo, y termino. Y Sí. entonces, así como se le dieron los grupos exportadores, así como se le dio a Clarín el Sí. negocio, vos no le dijiste algo al ministro. ¿Qué? ¿Sabés cuánto recupera el grupo Clarín, el 10% de los 45 millones de pesos que puso? En 5 minutos de un partido recuperó el dinero que puso. Entonces, es un pago a Clarín, como fue un pago a los exportadores y como es un pago a los buitres. Bueno, déjeme Punto. que traigamos a la mesa también a Alejandro Grandinetti. Es clave el rol del Frente Renovador con el kirchnerismo, diciendo que consigan ellos el quórum. Digamos, Massa está haciendo valer sus votos, Y ¿no? natural, y Por lógico, estos días. Lo que hemos elegido es ser responsables. La verdad que no comparto que vamos a tener una lluvia de dólares inmediatamente por generación espontánea. Creo que tenemos mucho que entristecernos, porque coincido con Eduardo también, que efectivamente es un pésimo momento para la Argentina, porque se corroboró por un juez de Estados Unidos el funcionamiento de la usura. Si esto hubiera ocurrido en Argentina, podían ir preso, porque efectivamente está condenado, la usura está condenado. Y realmente aquel que pagó $16, $18 sobre una plantilla de 100, o sea, el nominal de 100 de un bono, termina cobrando 538. Ahora, yo creo que es ustedes- mucho más oneroso no arreglar que efectivamente arreglar. Pero y ustedes tuvo- bajan y acompañan las dos cosas, bajan y Sí, votan a favor. también Eso es lo que hemos- resolvieron. Y lo que hemos resuelto también es que no era una llave, como también se dijo, de endeudamiento para la República Argentina, un cheque en blanco. Dijimos lo que se emita va a ser aplicado para el pago de este acuerdo. Y si hay algún sobrante, se tiene que imputar al viejo presupuesto que No votó. está en el proyecto, ¿eh? Sí está. No. Sí, hay que leerlo bien. Bueno, acá está. Y son No muy sé buenas si- propuestas. en acá realidad. está. Hicieron No, buena está propuesta. la propuesta. ¿No? Y está incluido ahí. Sí. No sé si te vi a ver todas las veces que estuvimos. Totalmente, tanto, no sé si tanto estaba, Bocio como Marco Labaña y él y todos hicieron propuestas muy interesantes. Y Ahora, ¿qué controversia se armó con Bocio, no? Porque le agarraron un WhatsApp con, eso es un diálogo natural, es muy interesante. con Nicolás Mazzot, ¿no? Con, Sí, contemos, sí. porque por ahí alguien no Eso lo es- pescó, estuvo circulando por Eso las se llama redes sociales. negociación y diálogo.
A ver, Es un mensajito, le hacen una captura de pantalla que claro. él no se da cuenta, hasta él hablando con Nicolás Sí, Mazot, sí, que es el jefe sí. del bloque del del Cambiemos, en la Cámara de Diputados, y le dice, no me vas a arreglar con un sanguchito y unos mates fríos, sí, pero a etcétera. ver, se nos pide que dialoguemos. Cuando dialogamos, el diálogo tiene picaresca, Pero- juego, etcétera. No, Y- Eduardo. Y, a ver, yo estoy encantado, te lo decía inclusive antes de entrar aquí, Sí. fueron 3 días maravillosos. Estuvimos 24 horas, 3 días de 8 horas, dialogando, escuchando a todo el mundo, la extrema izquierda, etcétera, etcétera. Y luego Bueno, la ellos- extrema izquierda como si fuese una no, concesión. no, escuchar pero izquierda. porque podrían decir que como nosotros Sí. no somos de extrema izquierda, no lo vino todo el mundo. Ellos y el bloque que lidera vos hicieron varias propuestas muy buenas y con mucho gusto las aceptamos. A ver, miremos el WhatsApp un segundo, porque quizás alguien no está entendiendo qué estamos hablando. Le pescaron, digamos, la captura de pantalla y este es el diálogo que se prestaba a interpretaciones respecto de si estaban negociando algo más que simplemente un diálogo. Recordemos que Bocio era el Frente para la Victoria, se desprendió, era el titular del ANSES durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y ahora forma un No. bloque peronista que sí va a dar quórum, a diferencia del Frente para la Victoria. ¿No? Bueno, precisamente con la compra de Bocio y del sector de Bocio van a lograr el quórum. ¿Cómo compra? ¿Ustedes qué están sugiriendo? Pero escúcheme, viene como diputado del Frente para la Victoria, es una traición al Frente para la Victoria, y si Bocio tiene otra opinión que renuncie, y que suban los diputados del Frente para la Victoria, que se alineen con la decisión del bloque mayoritario del Frente Bueno, para hay la mucho Victoria. debate interno Pero ahí en el aparte, Frente para la bueno, Victoria. pero en ¿o general no? el No Frente para la hay- Victoria va a votar no dando quórum, son 17 diputados que se fueron, pero más allá de eso, yo creo que Pero hay uno lo escucha hay por ahí, una- incluso a Fábregas, ¿no? Uno de los últimos jefes del central del kirchnerismo, Sí. precisamente. O Blecher, que dicen, bueno, nosotros con un Bueno. gobierno de Scioli, dicen, nosotros también hubiésemos llegado a Bueno, un lo acuerdo. escuchamos a Scioli y no dijo eso. ¿No? El candidato a presidente fue... Pero Blecher lo dijo dijo, exactamente. pero aparte, Blecher digo, no solamente lo dijo no, perdón, pero Blecher, yo quiero, si no hay un punto de quiero fraga decir algo, también, perdón, perdón. no, porque no es cierto que están A ver, arreglando con todos pero los... perdón, con el había- 7% que quedó afuera, ¿eh? No es cierto lo que está diciendo María. Ah, bueno, este no, es un no es punto cierto. muy importante. Primero que el ustedes gobierno, plantearon. primero que nuestro La gobierno... pregunta es si uno paga esto y se No, queda es men- salvo de pero juicio es mentira. realmente. Eso Lo ha es una dicho Tengo Massa. comentarios Eso es Lo una, ha dicho eso es una Massa. pregunta muy importante. pero aparte ¿no? de Comentarios. Bueno, pues si nos deja No, explicar, a ver. primero que nosotros arreglamos el 93% del default. Con lo cual, no es que nosotros no intervenimos, es más, pagamos y arreglamos el 93%. Más el Club de París. Sí, más el Club de París, que lo íbamos a arreglar en el 2008, Y y el que por el CIADI. problema... Y el Sí, CIADI, también, sí, en y lo de condiciones- IPF, y lo de condiciones- IPF. Ahora, nosotros emitimos 30.000 millones para el 93%, ustedes van a emitir 14.000 millones para el 50% del 7% que quedó afuera, porque no arreglaron con todos los bonistas. Es más, esto va a hacer que los bonistas que ingresaron al canje, ya lo están diciendo, los italianos, los que están diciendo que van a hacer juicio, y Porque ¿qué van a dicen? decir, Si yo encontraron, O sea, ustedes No es dicen, así. a ver, para si que se encontraron entienda, un juez un municipal segundo. de nuestros Estados Unidos Elegido que por le los da la Kirchner. razón, ¿cómo lo van a encontrar otro Elegido juez por en el los mundo? Kirchner, elegido por Nah, los eso Kirchner. es- A ver, un eso es- segundo para a que ver, se entienda lo a que ver, vamos sí. hablando. La preocupación que se ha estado debatiendo en el Congreso, que además Massa la planteó incluso, tenía que ver con que los que ya entraron al canje digan, este acuerdo es mucho mejor al que me dieron a mí y entonces voy por un juicio. Entonces, el planteo es con esto, ¿se terminan los juicios o va a haber nuevos juicios? ¿no? Se Esto es un poco lo que terminan. está A ver, planteando el nadie diputado. asegura que no venga un loco a hacer un juicio. La loco? pregunta es, ¿los jueces van a fallar a favor de ese señor? El equipo económico ha pedido un dictamen que hemos puesto a disposición, esto también es otra novedad en el Congreso, de todos los señores diputados y ya todavía no lo recibieron en sus No, no lo correos, recibí. lo van a El- recibir el- mañana, la el- traducción. La Procuraduría no. No, la Procuraduría viene pronto. Ah, bueno. Espero que venga antes que se trate, ¿no? Los, Porque hay que nos tiene que los dos defender en caso de estudios que han problema. defendido a la Argentina durante 20 años son contundentes. Les pedimos el dictamen que dice no se puede. Y acá entramos en las O tecnicalidades. sea que los que ya aceptaron canje no podrían ir está a ahí, votar. pero ¿Ustedes estamos- qué dicen? estamos Porque esto fue un olvidando- tema que plantearon del Correcto. Frente Renovador, Dos ¿no? cuestiones, ¿no? Efectivamente hay una cláusula Rufo. ¿Qué era lo que decía la cláusula Rufo? Que estuvo bien implementada por la Baña y nosotros creemos que fue una buena negociación la que se hizo, ¿no? Y que se defendieron los intereses del país. Yo Que creo son que derechos sobre ofertas futuras. Sí, Que eso right on decía the- ¿Qué te Kicillof, decían? que ¿Qué- mientras eso rigiera, él no podía hacer un acuerdo ya con no los rige Wiggins. más. por eso, pero él tuvo un año para hacer ese negocio. Yo se lo dije a Axel. El último año, cuando ya había Tuvo un año caído la entero para hacerlo. cláusula. Me dice, la verdad que no lo hicimos porque no nos parecía conveniente. 2015 estamos Claro, hablando. acá lo que tenés es una sentencia, primero, y la Rufo, ¿qué te decía? La Rufo te decía que mientras
se cumplía ese plazo hasta el 31 de diciembre de 2014, no podías darle una mejor oferta a aquellos que no ingresaron en detrimento de los que sí habían ingresado. Ahora, muy bien. Venció esa cláusula, como bien dice Eduardo, te pueden hacer una demanda, pero realmente sería muy alocada, pero nadie le puede quitar el derecho a hacer una demanda. Por eso nosotros dijimos, y lo agregamos en el texto, que quede precisamente expreso que aquellos que entran y son elegibles estos bonos que le vamos a dar nuevo, renuncian a nuevas demandas. ¿Sí? Así es. Muy bien. Y la segunda cuestión también Eso muy tiene que acordar el importante. Ministerio de Economía con los bonistas, Déjame terminar y yo te perdón, escucho. tienen que acordar Un eso. segundito, ¿me dejas un segundo? Termino con esto. Y que también hay que recordar que aquellos que habían ingresado a los hold-in Sí. durante 1 año y medio no estuvieron cobrando. Con lo cual estábamos acumulando tensiones porque también te podían demandar. No Señores, podían cobrar por los míos a los embargos. Por los, no, No, por porque la te habían decisión de prohibido Griesa. el juez. Pues, le había El juez prohibido, Griesa. claro. En una acción temeraria en contra de los intereses de la patria, por eso no lo festejamos. Ahora, la otra Por eso- pregunta, perdón. Pero lo que yo te Sí. digo es, esos que no estaban cobrando, sí podés acelerarle. Y se te cae todo. y se te cae todo y te pueden reclamar y decir, yo quiero ahora como los holdouts. María, vuelvo a mi... Sí, vuelvo- vos como no estás cobrando, demandás por el total. Vuelvo Pero a- Claro, una A pregunta ver. que me interesa aclarar los distintos posiciones. ¿Es mejor o peor pagar en efectivo? Porque muy- la mucho- discusión es, acá van, mucho dijo mejor. Prat Gay, yo Sí, le es quiero mucho pagar en mejor para efectivo, para no le voy a para dar. los buitres, es mucho mejor, es muy lógicamente. simple, es muy simple. Es lo mismo que sucede si vas a comprar un auto usado. Entonces el tipo, ¿efectivo cuánto es? 100 pesos. Y si te deben pagar es 130. ¿Cuál fue la negociación? Los buitres querían cobrar en bonos. ¿Por qué? Pues decía, yo te tomo los bonos, pero la tasa de interés que te voy a cobrar es el 11%. Entonces nosotros vamos a emitir bonos al 7%, vamos a juntar el dinero y se lo vamos a entregar. En esos volúmenes, las ganancias son del orden de miles de millones de dólares. A 30 años, el valor presente de entregar un Sí. pagaré con una tasa de interés muy alto es altísimo. ¿Ustedes dicen que es peor pagar en Sí, pero efectivo? lógico, si el que hace el negocio es el Lo hubiera fondo hecho del buitre. otro Pero aparte, modo, No, Edgardo. escúchame. Primero Es evidente. no estamos solucionando el tema. Ustedes están no. diciendo que lo están solucionando. Y está la mitad Entonces me de paralizo. los bonistas afuera. Entonces me paralizo. Aparte, segundo, Hago como- es oneroso para el país. ¿Por qué? Porque es una estafa. Le estamos reconociendo a los bonistas, sobre todo, entonces? le estamos reconociendo $3 por cada uno. ¿Y $3. entonces? ¿Y entonces? Cuando la ganancia con el 2005, en la reestructuración del 93%, apenas si tuvieron por cada dólar 1.4. Es la misma- Estamos emitiendo 15.000 millones de dólares para menos del 50% del 7 que quedó afuera. Entonces, y nuestro gobierno emitió 30.000 para el 93%. Entonces nos quedamos quietos. Y aparte Esperamos. más, perdón, los Sí. que ya ingresaron al canje, ese 93%, van a ir a un juez a decirle, yo quiero las mismas condiciones Bueno, que le dieron no, a Paul Va, ese es el Singer. riesgo del Que cual le dieron a hablábamos. Paul Singer. Todo esto, esta discusión la tuvimos Sí. con Kicillof allí, es una discusión muy interesante. Yo al principio expliqué por qué la Argentina está en el veraz, paralizada. A ver, yo les decía, muchachos, yo como bonaerense no tengo tiempo porque mi provincia se inunda todos los años. ¿Y por qué no resolvemos las inundaciones? Porque no tenemos la plata. Entonces vamos a seguir con este juego político Bien. sin... Bueno, pero además, si nosotros seguimos esperando que nunca nadie pensemos que alguno puede llegar a presentarse, no arreglamos nunca más. Fueron 6.000 millones de dólares en 2 años. Que se acumulan. Dentro de 10 serán 60.000 María, millones de María, dólares. A ver, brevemente, también había una lógica que se intentaba arreglar esto. Por eso se pagó en efectivo al Club de París en 48 Así es. horas. Se pagó el No es CIADI. cierto, en 48 horas, no. Bueno, ¿Cuánto? No, 72. se trabajó casi 6 años. El Club de No, París bueno, son- pero aceptaron los se enteraron. punitorios, Pero se Ricardo. pagó, se Son pagó en 18 efectivo. países Aceptaron el punitorio. porque vas a comparar 18 estados, 18 países europeos con Pero los la con los soberanía fondos nacional buitres. Acá tenés una defiende- Por sentencia. favor. Acá tenés una sentencia. La Lo que yo soberanía digo, nacional ¿me se podés defiende otorgar siempre. algo antes de A ver, enojarte? No me enojo. Pero no, pero digo, 235 millones pagarle al Puedo. abogado de los buitres es una locura, Sí, es una tenés razón. vergüenza. En esa Es una te doy vergüenza. razón. Le estamos Ahora pagando bien. 235 millones de dólares a Pero- los abogados de los buitres. yo Es lo una que quiero decir locura. es lo siguiente. Sí. Había una tendencia, Sí. por eso digo, si uno sigue Bien. la continuación, vos ves que arreglás con el CIADI por una política de Estado, Sí. vas y arreglás con el Club de París, porque lo que intentabas era acceder al mercado internacional porque teníamos problemas con los dólares. La Argentina, viviendo de lo nuestro que planteaba Néstor Kirchner, era correcto cuando tenías superávit fiscal. Cuando tenías dinero para, te sobraba y decías voy y pago en efectivo, por eso pagó 15.000 millones de dólares. Ahora la pregunta era, cuando tenés un déficit fiscal del 4,8%
es de dónde sale el dinero. O sea, en realidad no estamos endeudando igual. Hay una mentira en eso, ¿me entendés? Y creo que se hace demagogia. Sé que es antipático, pero lo que intentó Axel Kicillof, y lo reconoció incluso en la charla que teníamos, yo fui a tratar de negociar también allí. O sea, la lógica estaba. Yo creo que efectivamente es espantoso decir que pagamos gastos administrativos y que pagamos honorarios de esa categoría con una sentencia, pero quizás arreglar más tarde iba a ser más Les caro. agradezco a los tres, me quedé sin tiempo. La pregunta sería hasta dónde los va a acompañar Massa, porque por ahora tienen los votos de Massa. Con ganancia dijimos que no, nosotros ¿Sabe por qué queremos no que va a rápidamente acompañar? vamos a discutir. Porque dijo que son responsables. Vamos a ver hasta dónde los acompaña. Vamos a Bueno, apurarnos muchas con la gracias a los ganancia, que es lo tres importante. muchas gracias, Edgardo, gracias a los tres por Gracias, haber María. venido. Y enseguida les voy a contar quién es el personaje que maneja 1.500 millones de pesos de presupuesto. Una persona de la más íntima confianza de Mauricio Macri. Tan de confianza que es la persona que está a cargo de la exsecretaría de Inteligencia y es la persona que, según Mauricio Macri, es capaz de controlar todo lo que está pasando alrededor del regreso de Estiuso al país y también al ámbito político donde se está moviendo. Tanda y enseguida volvemos y revelamos esta incógnita. En Argentina crecen a paso firme los sectores minero y petrolero. Por eso, a la hora de actualizar sus activos, exigen un especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Adrián Mercado, miembro de CAPIPE, Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petroenergética. Al dengue, el Zika y la fiebre chikungunya les ganamos entre todos. Si tenés alguno de estos síntomas, fiebre, dolores musculares, articulares o de cabeza, cansancio, erupciones en la piel, náuseas o diarrea, no te automediques y consulta a un médico. Para escuchar consejos de prevención y saber más, llama gratis al 147. Buenos Aires Ciudad. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En Tucumán está tu historia. Celebremos juntos 200 años de independencia. En Semana Santa tenemos muchas opciones para vos. Ingresá a www.tucumanturismo.gov.ar y sentí Tucumán. En 2016, Tucumán tiene mucho para vos. Descubrilo. Gobierno de la provincia de Tucumán. En IRSA Propiedades Comerciales, impulsamos el crecimiento de las comunidades en las que operamos. Nuestros centros comerciales y edificios de oficinas son escenario habitual de acciones de decenas de ONGs, creando espacios y tendiendo redes para el bien común.
Bueno, este es el segmento de Chequeado en 50 minutos que estamos inaugurando. Tiene que ver con chequear el discurso público, poner en evidencia cuando nos están queriendo mentir con las cifras o marearnos, o con develar personajes que manejan mucho presupuesto, mucho poder y que no son tan conocidos. Y de eso se trata el de hoy. Buenas noches, Laura Buenas Sommer, noches, ¿cómo María. va? Muy bien. Bueno, maneja 1.500 millones de pesos, es el hombre que maneja los espías y según Macri es el que se va a encargar de tener a raya a Stiuso si eso es lo que quiere, ¿no? ¿De quién hablamos, Laura? Hablamos de Gustavo Arribas, maneja un presupuesto 81% más alto que el del año pasado, no tiene ninguna experiencia ni en seguridad ni en inteligencia, pero tiene, como vos dijiste, cercanía a Macri. ¿De dónde viene esa cercanía? A ver. ¿De dónde viene? Los dos son empresarios, Ajá. Los dos comparten la pasión ¿Por el fútbol? por el fútbol y por los negocios vinculados al fútbol. Ajá. Se conocieron hace muchas décadas. ¿Vende jugadores o participa de la intermediación de jugadores? Tiene empresas y participó en la de muchos jugadores, algunos muy conocidos, como cuando Palermo se fue de Estudiantes a Boca, Ajá. hace ya 2 décadas, o cuando Tevez se fue al Corinthians, en un pase que fue multimillonario y controvertido, porque la empresa de Arribas era un intermediario y se quedó con el 10% de comisión por ese pase. Se conocen además de las canchas. Arribas es, dicen, un muy buen 9. Juega, porque Macri tiene un equipo de fútbol en Olivos, que todavía no pudo jugar, me parece, por lo de la fisura de la costilla. La verdad, eso no sé, Sí. no lo tengo chequeado, Sí. pero sí sé que es el 9 del equipo que se llama Los Cardenales. Se llama Los Cardenales por el colegio al que iba Macri, al cardenal Newman. Y se conocieron, ¿sabes por quién? No. Arribas y Macri, por el secretario legal y técnico. Se llama el doctor Crusellas, Pablo Crusellas los presentó porque había ido al colegio con Macri y iba a la facultad con Arribas. Le dice el negro Macri, ¿no? Cuando uno le pregunta o le preguntan por cosas de Stiuso, dice, bueno, cosas del negro, el negro lo, ¿no? Cosa del negro. Y cuando uno le pregunta al entorno de Macri, bueno, pero ¿por qué se le ocurrió nombrar a esta persona? Sí. La respuesta que dan es, ¿por qué no hace política? ¿Por qué no va a hacer política en el futuro? Porque teniendo la caja gigante de la CIDE, ¿no la va a usar para negocios de la política? Vamos a ver qué hace con los espías, ¿no? Si transparenta el sistema o mantiene los viejos vicios de la Secretaría de Inteligencia. Todo un desafío. Vos sabés que el año Sí. pasado el gobierno de Cristina, después de la muerte del fiscal Nisman, aprobó la ley, que la CIDE no se llama más CIDE, vos y yo Ajá. le hablamos así porque La así la AFI, conoce todo el mundo, claro. pero la Agencia Federal de Inteligencia, en la ley al menos dice que sus fondos deben ser transparentes, no como en el pasado, y deben ser auditados por el Congreso. Vamos a ver si todo eso ocurre ahora que está Arribas. Gracias, Laura. Gracias a vos, María. Hasta el jueves que viene. Y bueno, vamos a dar paso al ratito final del programa donde nos sentamos a charlar, a reflexionar, en esta vez con Tomás Abraham. Te decía filósofo. ¿Cómo andas, Tomás? Bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, te leía el domingo en tus habituales columnas en el diario Perfil y me hacía acordar porque decías, bueno, esto es aburrido, ¿qué problema hay? ¿No? Me hacía acordar de la época en la que duró poco, lamentablemente, el aburrimiento en el tiempo de la Rúa, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Qué te parece que se le reclama al gobierno de Macri algo que no tiene por qué tener con relación a algo del orden más emocional o...? Bueno, los reclamos son generales, pero hay un reclamo de parte de la intelectualidad y de alguna gente de la cultura que le piden a Macri que les confeccione un relato. La cultura digamos, no kirchnerista, obviamente. Justamente de la no kirchnerista, la que se opuso al kirchnerismo, le está pidiendo a Macri que le sustituya el relato kirchnerista que sedujo a mucha gente de la cultura y aparte de la juventud. Y le están pidiendo a Macri algo que ellos no pueden dar, porque en general no se hace un pedido de relato, en general uno relata. Si tiene algo que decir, o construye una ideología, o elabora una utopía, o como le gusta decir, una narrativa, etcétera, pero eso no se pide, no es un delivery. Entonces le está pidiendo a Macri, que realmente no es muy aficionado a relatar ideologías, sino que se mueve por slogans, que a la centroizquierda o al progresismo le dé el relato que hace 40 años no tienen, porque realmente es de lo que carecen, de hace muchísimo tiempo, y no solamente
Argentina. Es decir, la socialdemocracia es mucho tiempo que ¿Pero se vos quedó lo estás sin relato. ubicando dentro de la socialdemocracia, Macri, con Sí, esto? no, lo que estoy ubicando es a los intelectuales que le están pidiendo a Macri que les dé el relato que ellos, desde el progresismo, del Club Político Argentino, desde distintos lugares, le están pidiendo que les llene el agujero que ellos tienen. El progresismo no tiene relato. Entonces le están pidiendo a Macri que les dé algo que entusiasme a la gente y que pueda compensar ese hueco que está en un determinado espectro de la política cultural, ¿no? Entonces yo pensaba, hoy se cumplen 3 meses del gobierno de Macri, digamos, la primera vez que gobierna un partido que no es ni radical ni peronista. Cuando asume en el balcón canta Gilda, pero tampoco tenía una bandera, digo, que iba a cantar también, digo, más allá de la elección de Gilda, lo que cada uno puede opinar de la elección que toma. ¿De dónde, qué bandera iba a poder levantar? ¿De dónde va a agarrar? Hay algunos que le ven algún sesgo peronista en su forma de gobernar, en el sentido de tener cierta vocación por el poder, como lo demostró, firmando decretos para intentar primero meter jueces de la Corte vía decreto, una alianza incipiente que ahora parece frustrada con Moyano. Pareciera tener más esa vocación de poder que se le atribuye más al peronismo que al radicalismo en nuestra historia. No, lo que pasa es que los gobiernos se van a definir y van a tener identidad a través de su práctica gubernamental. No lo van a hacer a través de un relato fundacional, eso ya no existe. En todo caso es un placebo que se agrega a una práctica. La práctica gubernamental del macrismo está en 90 días. Seguramente dentro de 2 o 3 años vamos a tener una idea de hacia dónde van, ¿no? Cómo van negociando, qué negocian, dónde pusieron, dónde sacaron, eso se está viendo. Por eso no tenemos recursos de tipo ideológico como para dar un diagnóstico como los últimos 12 años. Era muy fácil los últimos 12 años. Fácil. Claro. ¿Por qué? Porque estaba a favor o en contra. Y si estabas a favor o en contra, tenías tu propio... Y si vos no estabas a favor, te decían que estabas en contra. Si vos no estabas con Kirchner, estabas con Clarín. Era todo muy sencillo. Pero ahora no es sencillo. Porque entonces ahora, como no está el mazo distribuido en 2 partes, entonces cada día vamos a tener una posición distinta de acuerdo con quién negocien, de acuerdo con qué medidas toman, con qué arrepentimientos vengan, porque la práctica gubernamental en un país como la Argentina, en una situación como la que está ahora, va a ir cambiando de acuerdo a las exigencias del contexto. Entonces vamos a ver hacia dónde van, qué van a hacer con las políticas sociales, si las van a ampliar, si las van a reforzar, si las van a extender o lo van a suprimir, qué van a hacer con la política fiscal, con el empleo, etcétera. Eso no está de antemano definido por un programa quinquenal o cuatrienal. No está definido por una ideología. Es decir, hasta ahora para cierta fracción decían, son de derecha, son neoliberales, otros van a decir son desarrollistas, otros van a decir un poco peronistas, etcétera. Todo el mundo quiere una respuesta a algo que no la tiene. Es decir, vamos a ver qué van a hacer, porque ellos mismos están aprendiendo el arte de gobernar. Entonces, lo que hasta ahora era... Sí, no es lo mismo tampoco administrar la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver, me parece, más con un cierto sesgo de la administración que gobernar un país, evidentemente, ¿no? Evidentemente no tiene nada que ver. Nada que ver. Entonces tienen que poner gente que no conocen bien, etcétera. Todo eso implica una administración de las cosas y una interpretación de la realidad política que no tiene antecedentes, no se puede apoyar, más todavía en un partido político que es relativamente nuevo y que no estaba estructurado a nivel nacional. Entonces, bueno, están en eso, están probando. Y son 90 días, y lo que sí podemos decir es que en estos 90 días alguien gobierna la Argentina. Es decir, un cierto temor que se tenía de entrada, ¿no? Que dado el poder de los que se iban, aunque perdieron, tenían poder, y los que venían con un cambiemos. Iban a estar muy acotados, además por la falta de mayorías el tema de la en el ingobernabilidad, Congreso, claro. ¿no? Etcétera. Sí, No. Están. Por También eso están por provocando... cómo se desgajó un poco el propio Frente para la Victoria, ¿no? Bueno, hoy estalló en la provincia de Buenos Aires, pero también con lo que pasó un poco en el Congreso, ¿no? Bueno, indudablemente el no tener Radio Nacional, el micrófono y la caja, ahora están en otro lugar. Es decir, están en un lugar en donde los estamos conociendo. Es decir, yo ahora estoy escuchando a Otavis, a Kicillof, etcétera, un montón de gente que antes se negaba
a los micrófonos que no les pertenecían. Ahora están ahí desparramados, se discute, tienen que explicar, tienen que aparecer ante la sociedad. Antes tenían el gran micrófono monárquico y ahí iban todos. Entonces esto se dispersó. Ahora ellos te dicen que lo que tenés enfrente al contrario, es toda una cosa monótona, igual, pro gobierno, ¿no? Bueno, sí, pero eso es una gran mentira. Lo que ahora estamos viendo, por ejemplo, en Radio Nacional, que se están discutiendo cosas y se está haciendo algo que a mí me llama la atención positivamente. Es decir, el rol del periodismo está volviendo a descubrir el valor de la información. Es decir, hemos dejado de hacer publicidad, propaganda y campaña. Y además que el periodista ha dejado de opinar permanentemente. Ya hay como un interés puesto en lo que debería haber sido siempre, en cómo informar. Es muy interesante la información. Sí, Lo claro, que pasa es que la habíamos perdido. Lo que nos interesaba es con quién estás, quién te paga, para quién trabajas. Pero vos crees que eso terminó. ¿Vos sos de los que creen que había grietas y que hay una grieta por curar? ¿Hay grieta, no hay grieta? Qué sé yo, si hay grieta. Claro que hay grieta y que demás, y que hay gente que la quiere mantener y la quiere profundizar. De los dos lados. Ahora, eso te iba a decir. De los dos lados. Eso te iba a decir. ¿No te da la sensación esa de que también es funcional para cierto sector del macrismo mantener eso? Hay mucha gente que, bueno, del lado del kirchnerismo, la grieta es fundamental. Pero del otro lado... Por cómo se construye, además. Siempre se construyó bueno, en porque de eso han oposición a vivido. algo. De eso han vivido. Ahora, del otro lado, hay mucha gente que no puede sostener su propio discurso si no pone en una especie de tribunal al kirchnerismo para que se confiese, ¿no?, como populismo corrupto, ¿no?, que Macri ante el Congreso diga que la situación que heredó es realmente una porquería. Bueno, es lo que le pidieron que hiciera. De alguna manera parecía que a esos sectores se llenaron con el discurso de Macri ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, ¿no? Claro, le habían pedido que diga que heredó una especie de cosa insoportable, etcétera, como si los argentinos durante tantos años no hubiéramos sabido nada. Es decir, nos han bombardeado desde los diarios de la llamada oposición antes con todos los desastres. En el año 2011 votaron a Cristina 54 contra 16. No era porque nadie sabía nada. Eso de que el pueblo nunca sabe nada, nunca sabía nada durante la dictadura, nunca sabía nada durante Menem, nunca sabía nada durante el kirchnerismo, que ahora hay... Bueno, eso es una especie de... no creo que sea una ingenuidad. Es un propósito de crear grietas de uno y de otro lado. Pero lo que yo veo es que, en realidad, y eso creo que es algo positivo de Lombardi, que estuvo acá, de la parte de comunicación, que abrieron el panorama. Entonces ahora, realmente, tenemos algo de qué hablar. No tenemos que ser reactivos ante lo que el otro me dice, porque si no me va a tomar por, y yo lo voy a tomar por. A eso que nos acostumbramos durante tantos años, de repente ese juego parece parar. Bueno, ahora veamos qué tenemos que decir. O sea, ¿cómo vamos a elaborar alguna idea? Porque no tenemos todo sobre la mesa, ni es aparentemente claro el panorama, la región en la que está la Argentina es muy compleja, los temas son muy difíciles. Ahora tenemos que ver hasta dónde nos da nuestra cabeza. Por supuesto que va a haber gente que va a decir, no, yo quiero volver a lo de antes, yo quiero saber si vos estás con la Corpo, estás contra la Corpo, etcétera. Pero poco a poco, si tenemos suerte, esas voces van a ser anacrónicas. Gracias, Tomás. Quédense ahí, que nos queda la última tanda y enseguida volvemos.
decretos para intentar primero meter jueces de la Corte vía decreto, una alianza incipiente que ahora parece frustrada con Moyano. Pareciera tener más esa vocación de poder que se le atribuye más al peronismo que al radicalismo en nuestra historia. No, lo que pasa es que los gobiernos se van a definir y van a tener identidad a través de su práctica gubernamental. No lo van a hacer a través de un relato fundacional, eso ya no existe. En todo caso es un placebo que se agrega a una práctica. La práctica gubernamental del macrismo está en 90 días. Seguramente dentro de 2 o 3 años vamos a tener una idea de hacia dónde van, ¿no? Cómo van negociando, qué negocian, dónde pusieron, dónde sacaron, eso se está viendo. Por eso no tenemos recursos de tipo ideológico como para dar un diagnóstico como los últimos 12 años. Era muy fácil los últimos 12 años. Fácil. Claro. ¿Por qué? Porque estaba a favor o en contra. Y si estabas a favor o en contra, tenías tu propio... Y si vos no estabas a favor, te decían que estabas en contra. Sí. Si vos no estabas con Kirchner, estabas con Clarín. Era todo muy sencillo. Pero ahora no es sencillo. Porque entonces ahora, como no está el mazo distribuido en 2 partes, entonces cada día vamos a tener una posición distinta de acuerdo con quién negocien, de acuerdo con qué medidas toman, con qué arrepentimientos vengan, porque la práctica gubernamental en un país como la Argentina, en una situación como la que está ahora, va a ir cambiando de acuerdo a las exigencias del contexto. Entonces vamos a ver hacia dónde van, qué van a hacer con las políticas sociales, si las van a ampliar, si las van a reforzar, si las van a extender o lo van a suprimir, qué van a hacer con la política fiscal, con el empleo, etcétera. Eso no está de antemano definido por un programa quinquenal o cuatrienal. No está definido por una ideología. Es decir, hasta ahora para cierta fracción decían, son de derecha, son neoliberales, otros van a decir son desarrollistas, otros van a decir un poco peronistas, etcétera. Todo el mundo quiere una respuesta a algo que no la tiene. Es decir, vamos a ver qué van a hacer, porque ellos mismos están aprendiendo el arte de gobernar. Entonces, lo que hasta ahora era... Sí, no es lo mismo tampoco administrar la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver, me parece, más con un cierto sesgo de la administración que gobernar un país, evidentemente. Evidentemente no tiene nada que ver. Nada que ver. Entonces, tienen que poner gente que no conocen bien, etcétera. Todo eso implica una administración de las cosas y una interpretación de la realidad política que no tiene antecedentes, no se puede apoyar, más todavía en un partido político que es relativamente nuevo y que no estaba estructurado a nivel nacional. Entonces, bueno, están en eso, están probando. Y son 90 días, y lo que sí podemos decir es que en estos 90 días alguien gobierna la Argentina. Es decir, un cierto temor que se tenía de entrada, ¿no? Que dado el poder de los que se iban, aunque perdieron, tenían poder, y los que venían con un cambiemos. Iban a estar muy acotados, además por la falta de mayorías en el Congreso. El tema de la ingobernabilidad, claro. ¿no? Etcétera. No. Están. Por eso También están por provocando... cómo se desgajó un poco el propio Frente para la Victoria, ¿no? Bueno, hoy estalló en la provincia de Buenos Aires, pero también con lo que pasó un poco en el Congreso, ¿no? Bueno, indudablemente el no tener Radio Nacional, el micrófono y la caja, ahora están en otro lugar. Es decir, están en un lugar en donde los estamos conociendo. Es decir, yo ahora estoy escuchando a Otavis, a Kicillof, etcétera, un montón de gente que antes se negaba a los micrófonos que no les pertenecían. Ahora están ahí desparramados, se discute, tienen que explicar, tienen que aparecer ante la sociedad. Antes tenían el gran micrófono monárquico y ahí iban todos. Entonces esto se dispersó. Ahora ellos te dicen que lo que tenés enfrente al contrario, es toda una cosa monótona, igual, pro gobierno. ¿No? Bueno, sí, pero eso es una gran mentira. Lo que ahora estamos viendo, por ejemplo, en Radio Nacional, que se están discutiendo cosas y se está haciendo algo que a mí me llama la atención positivamente. Es decir, el rol del periodismo está volviendo a descubrir el valor de la información. Es decir, hemos dejado de hacer publicidad, propaganda y campaña. Y además que el periodista ha dejado de opinar permanentemente. Ya hay como un interés puesto en lo que debería haber sido siempre, en cómo informar. Es muy interesante la información. Sí, claro, lo que pasa es que la habíamos perdido. Lo que nos interesaba era con quién estás, quién te paga, para quién trabajas. Pero vos crees que eso terminó. ¿Vos sos de los que creen que había grietas y que hay una grieta por curar? ¿Hay grieta, no hay grieta? Qué sé yo, si hay grieta. Claro que hay grieta y que demás, y que hay gente que la quiere mantener.
y la quiere profundizar. De los dos lados. Ahora, eso te iba a decir. De los dos lados. Eso te iba a decir. ¿No te da la sensación esa de que también es funcional para cierto sector del macrismo mantener eso? Hay mucha gente que, bueno, del lado del kirchnerismo, la grieta es fundamental. Pero del otro lado... Por cómo se construye, además. Siempre se construyó en porque de eso han oposición a vivido. algo. De eso han vivido. Ahora, del otro lado, hay mucha gente que no puede sostener su propio discurso si no pone en una especie de tribunal al kirchnerismo para que se confiese, ¿no?, como populismo corrupto, ¿no?, que Macri ante el Congreso diga que la situación que heredó es realmente una porquería. Bueno, es lo que le pidieron que hiciera, de alguna manera parecía que a esos sectores se llenaron con el discurso de Macri ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, ¿no? Claro, le habían pedido que diga que heredó una especie de cosa insoportable, etcétera, como si los argentinos durante tantos años no hubiéramos sabido nada. Es decir, nos han bombardeado desde los diarios de la llamada oposición antes con todos los desastres. En el año 2011 votaron a Cristina 54 contra 16. No era porque nadie sabía nada. Eso de que el pueblo nunca sabe nada, nunca sabía nada durante la dictadura, nunca sabía nada durante Menem, nunca sabía nada durante el kirchnerismo, que ahora hay... Bueno, eso es una especie de... no creo que sea una ingenuidad, es un propósito de crear grietas de uno y de otro lado. Pero lo que yo veo es que en realidad, y eso creo que es algo positivo de Lombardi, que estuvo acá, de la parte de comunicación, que abrieron el panorama. Entonces ahora realmente tenemos algo de qué hablar. No tenemos que ser reactivos ante lo que el otro me dice, porque si no me va a tomar por, y yo lo voy a tomar por. A eso que nos acostumbramos durante tantos años, de repente ese juego parece parar. Bueno, ahora veamos qué tenemos que decir. O sea, ¿cómo vamos a elaborar alguna idea? Porque no tenemos todo sobre la mesa, ni es aparentemente claro el panorama, la región en la que está la Argentina es muy compleja, los temas son muy difíciles. Ahora tenemos que ver hasta dónde nos da nuestra cabeza. Por supuesto que va a haber gente que va a decir, no, yo quiero volver a lo de antes, yo quiero saber si vos estás con la Corpo, estás contra la Corpo, etcétera. Pero poco a poco, si tenemos suerte, esas voces van a ser anacrónicas. Gracias, Tomás. Quédense ahí, que nos queda la última tanda y enseguida volvemos.
Bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta nueva etapa de 50 minutos. Estamos muy contentos de estar aquí en esta casa, en C5N, para, bueno, acompañarlos todos los jueves a las 10 de la noche con un programa que se plantea ser un programa de entrevistas, de preguntas, de respuestas, de repreguntas y un poco de reflexión también. Quédense ahí que ya viene María Belén Aramburu en la continuidad informativa aquí de C5 y de mi parte me despido hasta el jueves que viene a las 10 de la noche.